Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos al doctor Dani Golindano. Él es el coordinador nacional de la ONG Médicos por la Salud. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, cerca de 2 semanas se cumplen ya de una serie de protestas del gremio de la salud que iniciaron los enfermeros. ¿Qué tiene planteado hacer el gremio médico? ¿Piensan involucrar también a los pacientes, que a fin de cuentas son los más afectados por lo que está ocurriendo? Sí, mira, ya son prácticamente 2 semanas que han tenido las enfermeras en esta actividad, que fueron la punta de lanza sobre la situación de salud. Nosotros los médicos respaldamos abiertamente la actividad o la acción que hicieron el grupo de enfermería, porque sencillamente es inaudito lo que viven hoy en día los hospitales, pero todo eso repercute sobre los pacientes. Y por el paciente y para los pacientes es que realmente se están haciendo estas actividades. Nosotros los médicos nos estamos organizando en el área metropolitana de Caracas, y no solamente acá, sino ya tenemos conexión con otros hospitales a nivel nacional o otros estados, donde los médicos vamos a hacer una cohesión para también pegarnos a este pliego de peticiones que se están haciendo en todo el sector salud y afianzar hoy en día la crisis que se está viendo, el conflicto que está viviendo la salud del país. La ahora ONG, antes era una plataforma Médicos por la Salud, nace, recuerdo, con algo que se llamaba los 5 gritos por la salud. Ustedes hacían reclamos relacionados con la infraestructura, equipos, insumos, personal y la seguridad en los hospitales. ¿Cómo está ahorita tanto la red de ambulatorios y hospitales como aquellos que dependen de la misión Barrio Adentro y los del Seguro Social? ¿Cómo se está prestando el acto médico hoy en día? Mira, hoy nosotros decimos que hacer medicina en Venezuela es hacer una medicina de guerra. Lo que estamos viviendo nosotros es sin precedente, es la debacle de la salud. Nosotros, esta plataforma médica que inició y se conforma como ONG, nosotros hemos venido trabajando sistemáticamente por más de 5 años con un sistema de data nacional sobre la situación hospitalaria que vive el país. Hemos visto con preocupación cómo año tras año se han venido acrecentando, aumentando las problemáticas en cada uno de los hospitales. Sobre todo el problema de los insumos médicos se ha visto bien crítica este tema. Hoy en día nosotros hablamos que un 76% de los hospitales tienen fallas en medicamentos, 78% en material médico quirúrgico. Vemos como hoy casi el 100% de la parte de reactivos en laboratorio está inoperativa, los reactivos están inoperativos, los laboratorios están inoperativos, y peor aún vemos como la infraestructura de muchos hospitales ha venido en deterioro. Esta falla en cuanto a las intervenciones quirúrgicas o algún evento médico que se quiera hacer en uno de estos hospitales se ha visto reflejada por el problema de que sencillamente hay problemas de botes de agua, problemas de iluminación, problemas de maquinaria, equipos médicos que no están funcionando, y eso ha llevado a que algunos servicios no cumplan a cabalidad su problema. Y aún peor, la deficiencia de algunos o la falta de personal en muchos hospitales, porque la situación que vive hoy en día el médico venezolano o cualquier personal que trabaja en la salud se ha visto golpeado por la situación que vive hoy en día en el país. Te hablo, prácticamente un médico hoy en día en Venezuela gana alrededor de un promedio de $2 y una enfermera alrededor de $1. ¿En bolívares cuánto es? Estamos hablando de un médico gana 3.600 bolívares y una enfermera 1.200 bolívares mensuales. ¿Después de estudiar cuánto? Un médico para ser especialista por lo mínimo son 16, 17 años para ser especialista. 16, 17 años de estudio para ganar 3.600 bolívares. Hoy en día en Latinoamérica, países como Chile, Ecuador, Argentina, un médico estaba en el promedio de los $2.500 a $3.000 mensuales. En Venezuela nosotros los médicos ganan solamente $2 y con eso no puede subsistir. Y es allí donde viene el problema con los residentes, la gran plataforma médica que le da respuesta a los pacientes hoy en día en el país. Nosotros, del 100% de los médicos que se están formando en Venezuela, hoy en día el 54.2% de estos residentes abandonan el posgrado en el primer año. Y lo abandonan porque no tienen cómo comer, cómo pagar una residencia, dónde vivir, cómo comprar los equipos que muchas veces necesitan para hacer el posgrado, una fotocopia, un libro, cuando gana 3.600 bolívares, que no le alcanza actualmente ni para comprar 1 kilo de carne, ni medio cartón de huevos. Entonces, lo ha llevado a tomar muchas veces la medida de buscar en otro horizonte. Y es difícil llenar una maleta de ilusiones e irse del país, porque no tienen no cumplen sus necesidades hoy en día en el país.
Sin embargo, existe una gran cantidad de médicos que en vista de lo que se vive en el país, la adversidad que vivimos en los hospitales, siguen apostando a Venezuela y siguen quedándose en el país y siguen formándose y creyendo en que Venezuela en un momento dado va a ser otra Venezuela. Vamos a tener lo que quizás en un momento tuvimos como atender a un paciente. Tú hablabas algo de los 5 gritos que nosotros planteamos en esta plataforma y uno era la seguridad. Una compañera del Estado Anzoátegui fue víctima de agresión por parte de los familiares de un paciente. Un paciente que falleció en una sala de hospitalización y fue agredida por los familiares. No había personal de seguridad en el área hospitalaria que defendiera a esta compañera. Y nosotros nos hacemos una pregunta en vista que son médicos en Venezuela mal pagados, porque el costo, el sacrificio que hace un médico de prácticamente 24 por 24, porque un residente de posgrado muchas veces pasa hasta las 24 horas en el hospital una guardia continua y el siguiente día va a su casa a las 7 de la noche para levantarse a las 3 de la mañana para estar a las 4 de la mañana en el hospital, 3 horas de sueño, y eso no son solamente una semana, son los 365 días del año, contando su periodo vacacional que son de 15 a 18 días. Eso es lo que vive día a día en el hospital. Entonces, un médico que está sobre esas condiciones, que no tiene la capacidad para dar respuesta al paciente. Nosotros hemos dicho algo muy claro, nuestro gran temor como médico es no darle la respuesta a un paciente. ¿Cómo atender a un paciente cuando te llega una emergencia y tú no poderle dar la respuesta? Porque nosotros somos garantes de vida. ¿Qué están haciendo precisamente cuando por su conocimiento, por su estudio, tienen un paciente con una patología, con una emergencia, saben lo que tienen que hacer, pero a lo mejor no tienen con qué hacerlo de las manos? Por eso es que se han convertido en parte muchos hospitales que eran centros de referencia de patologías o de gran número de pacientes se han convertido hoy en día en hospitales de contrarreferencia, porque te llegan y no tienes cómo atenderlo, intentas trasladarlo hasta otro hospital donde quizás tengas cómo poder atender a ese paciente. Sin embargo, nosotros, la gran formación que han tenido los médicos venezolanos, que son muy bien vistos en el mundo, los médicos venezolanos son catalogados como uno de los mejores médicos de Latinoamérica o del mundo. Hay ciudades o países donde hoy en día sus directivas de grandes instituciones son médicos venezolanos. Y es por ese conocimiento. A pesar de que muchas veces no tenemos cómo atender al paciente, la habilidad médica que nosotros tenemos y la formación médica que hemos tenido es lo que nos permite paliar o atender a ese paciente bajo condiciones que muchas veces no tenemos para poder atender a este paciente. Doctor, hay otra cosa que quiero preguntarle. El tema de la inmunización. ¿Usted está de acuerdo con el sistema de jornadas que está aplicando el gobierno nacional? Le escuchaba decir a un médico que los niños no nacen según jornadas. Los niños van naciendo y van necesitando vacunas. Están reapareciendo enfermedades que habían sido erradicadas. ¿Qué riesgo representa eso en cuanto a la salud pública de los venezolanos? Mira, yo creo que esto ha sido parte errática del sistema de salud venezolano. Un sistema de salud es exitoso cuando tú no haces jornadas médicas, cuando tú no tienes que hacer una jornada médica para poder atender a una población. Estos son sistemas de salud que tienen que ser de forma organizada y cronológica. La natalidad no es por meses, la natalidad es durante todo el año. Todo el año tenemos nacimiento, todos los días nace un niño en Venezuela. Nosotros actualmente podemos decir que tenemos entre un 30 y un 40% de falla en vacunación, haciendo énfasis en vacunas como BCG, neumococo, meningococo, rotavirus. Y la reemergencia de enfermedades es crítico y es triste. Nosotros teníamos un estandarte en Venezuela muy grande desde que nos formamos cuando pasamos por el área de medicina tropical, que nos hablaban de paludismo. Nosotros decíamos con orgullo que Arnoldo Gabaldón en Venezuela erradicó el paludismo. Nosotros éramos un país que fuimos en Latinoamérica el primer país que erradicó esta enfermedad. Hoy en Venezuela reapareció con grandes números en la población. Hay estados ya donde no existían y se están viendo casos autóctonos de esa localidad. Eso a nosotros nos embarga de tristeza porque fuimos un país que en un momento, desde hace más de 40 años atrás, nosotros pudimos resolver eso. Nosotros hemos dicho que la progresión, no tenemos una progresión, sino una regresión de la salud de más de 40 años porque hoy en día nos estamos quedando prácticamente sin equipos o nuevas técnicas para dar diagnóstico porque sencillamente no tenemos cómo hacerlo. En el tiempo que nos queda, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debería hacer quien tiene en sus manos la salud pública de los venezolanos, que es el gobierno nacional a través del Ministerio de la Salud? Y mientras tanto,
¿cómo sería posible recibir algún tipo de paliativo? La llamada ayuda internacional, si se quiere no se le llama canal humanitario, pero es posible que se permita el ingreso de insumos y de medicinas sin que el gobierno lo autorice, como ya ha dicho. Mira, nosotros en múltiples oportunidades, Venezuela, de los 18 años de gobierno, han pasado 19 ministros de salud. Eso nos habla de cómo ha sido el eje de salud en Venezuela en cuanto al mandato por el plan ministerial. Nosotros de estos 19 ministros, por lo menos a 9 le hemos pasado comunicación y cartas pidiéndole que se siente a hablar con parte de un gran grupo de médicos que quizás tenemos un amplio abanico de soluciones para intentar solventar el problema de la salud que vive en Venezuela. La salud en Venezuela no tiene que ser basada, estructurada en una salud populista, sino efectista. Nosotros tenemos que tener efectividad cuando tenemos un paciente y brindarle a ese paciente lo que realmente merece. Nosotros le hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional, al nuevo ministro, al presidente Nicolás Maduro, le decimos que sencillamente él habla muchas veces del diálogo, que permita que nosotros le demos herramientas para afianzar y mejorar el sistema de salud venezolana, que realmente en los últimos 20 años ha sufrido una debacle bien significativa en cuanto a eficacia en Venezuela. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así les pedimos a Dani Golindano, él es el coordinador nacional de la ONG Médicos por la Salud. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Espero verlos nuevamente en una próxima entrevista a Venevisión.